Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el hermano Julio Matamoros. Les saludamos en el amor de Jesucristo y le damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de podernos dirigir a todos ustedes. Le damos gracias a Dios también por todos ustedes, pero por sobre todo le damos gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, el propósito de este video es para predicar la palabra del Señor y poder así desarrollar nuestro ministerio y a la vez poder educarnos y educar a otros o compartir con otros lo que nosotros nos permite el Señor poder ver dentro de lo que sucede en la Biblia y lo que sucede en la vida real de cada uno de nosotros, o lo que sucedió en el pasado, dependiendo de la predicación, el presente o el futuro, ¿verdad? Y hoy en día en este video vamos a estar tocando un tema muy controversial, muy polémico, pero muy necesario, muy importante poder tratarlo porque claramente lo necesitamos, ¿verdad? Y le he puesto por nombre altares secuestrados a este tema, a este video. Altares secuestrados, ese es el tema del video. O le podemos llamar también ministros secuestrando el altar. Así de sencillo. Bueno, le vamos a poner ministro secuestrando el altar, pues lo vamos a dejar así. Pero el asunto es que vamos a hablar del secuestro. Amén. ¿Y por qué del secuestro? Bueno, vamos a ver, porque acontecen muchas cosas raras en las iglesias que acontecieron en el pueblo de Israel, que Dios nunca las aprobó, y queremos ponerlo en balanza para ver si es que le servimos a un Dios diferente o es que de verdad nosotros estamos equivocados. Bueno, vamos a empezar, y el texto base por el cual vamos a hablar de este tema se encuentra allá en 1 Samuel capítulo 4 y lo vamos a estar leyendo del 3 y hasta el 7, ¿verdad? En el capítulo 4, 1 Samuel 4, perdón, amados hermanos, del 3 al 7, y dice la palabra del Señor. Bueno, les voy a aclarar algo, hermano. La mayoría de nosotros, los que pertenecemos a así llamarlo, ¿verdad?, a las iglesias pentecosteses, que a mí me conmueve porque, ¿cómo podérselo decir? El llamarse iglesias pentecosteses es similitud de muchos de alegría, de gozo, de poder, lo cual muchas iglesias que se denominan pentecosteses no se ve nada de eso. Es más, el nombre correcto de la iglesia pentecostés es aquella iglesia que tiene lo que sucedió en el Pentecostés, que de verdad lo posee. Amén. Pero la mayoría de las personas que leemos la Biblia la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo usamos como doctrina, lo cual en ninguna parte de la Biblia lo enseña, tampoco que se debe o no se debe leer de esa forma. Cada quien le va a dar cuentas a Dios de lo que enseña, ¿verdad? Así como yo estoy enseñando ahorita, yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que estoy diciendo ahorita. Así que yo leo la palabra tal y como es, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. En la iglesia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero confirmo, no es un mandamiento. No está escrito en ninguna parte, por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad? Si hay alguien que tiene el texto y me lo puede decir, yo con mucho gusto lo acataré, ¿verdad? Así que vamos a empezar a leer para no estar perdiendo el tiempo en cosas que no tenemos en este propósito, en este video, que es el enseñar sobre el tema, ministros secuestrando los altares, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de tan gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Así vamos a dejarlo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios por el momento.
Gracias, Padre. No queremos hacer liturgias, vamos a ir al grano, vamos a enfocarnos en lo que es el propósito del video, el predicar y tocar este tema tan polémico, tan controversial, tan necesitado y tan verdadero. Amén, porque es una verdad. Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Que habla acerca de un acontecimiento donde el pueblo de Israel estaba en guerra y tenían una gran necesidad de poder ver victoria, pero no se miraban en victoria, sino que más bien se miraban en problemas, en derrotas, ¿verdad? Que a nadie le gusta estar derrotado. Pero voy a tomar un poco el tema porque de ahí voy a poner el fundamento para poder dirigirme. Perdón, hermanos, por los movimientos de mis manos, mi cara y todo. Siento a veces que me pica mi rostro y pues ya no lo puedo evitar. Pero no es correcto. Ok, vamos a corregir eso también. Bueno, vamos a enfocarlo. Dice la palabra del Señor que esta gente se encontraba en una guerra contra los filisteos, sus archienemigos todo el tiempo, ¿verdad? Que leemos la Biblia, vemos que ellos tuvieron mucho problema con los filisteos. Pero en verdad, hermanos, vemos también que el pueblo reaccionó y le echó la culpa a Dios porque habían salido derrotados, así como muchos de nosotros hacemos, que le echamos la culpa a Dios de los males que nos pasan, pero no nos acordamos que nosotros no los buscamos. Pero ese no es el tema, solo lo vamos a tocar. Vamos a entrarle al tema. Dice la Biblia que estas personas a la hora de que se vieron derrotados se acordaron de que tenían el arca del pacto de Jehová en Silo y mandaron allá a traer el arca del pacto de Jehová y creyeron ellos que al traer el arca del pacto de Jehová ellos iban a tener una gran victoria porque era que por eso Jehová se había enojado porque habían dejado el arca del pacto. Digo, pensaron, no lo dice la Biblia, porque ellos pensaron y tomaron esa decisión y esa acción. Entonces la Biblia nos relata que amados hermanos, fueron y de verdad fueron a traer el arca y la trajeron. Y dentro de ellos venían los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, con el arca. Y cuando el pueblo vio el arca, dice que hicieron un gran júbilo, una gran alabanza, que tan tal que tembló la tierra y hasta el enemigo tuvo miedo de oír la gran bulla que se oía ahí, ¿verdad? Y creían que de verdad había venido Dios. Pero, amados hermanos, es tan interesante poder percatarse de las cosas reales, de las cosas que de verdad la Biblia aprueba y la Biblia desaprueba. Hoy en día, amados hermanos, tenemos el problema de que hoy los ministros, hoy los líderes de las iglesias y algunos de los hermanos también entre nosotros nos encontramos en dificultades, en problemas y en cuánta cosa y hemos optado por tener solo, como quien dice, perdón, ¿cómo podemos llamarle? Expresiones positivas, ignorando la palabra del Señor, solo porque creamos que decimos que Dios está con nosotros, es que Dios está con nosotros. Cuando la Biblia no nos muestra así, es importante entender cuándo es la palabra vida, que de verdad tiene vida, ¿verdad? Es cuando es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces quiero llevarlos al tema. Hoy en día muchas de las iglesias o la mayoría de las iglesias y los ministros y los líderes y los congregados nos justificamos en que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿verdad? Y ciertamente la Biblia lo dice, pero un problema raro es que la gente que dice así, de todos modos, para justificar, para aprobar y para poder ejercitar sus ideologías, concurren a la ley, al Antiguo Testamento, pero ellos mismos niegan con sus labios porque dicen que ya no estamos bajo ella. Entonces no entiendo por qué dicen que tenemos que ir y hacer ciertas cosas de la ley y ahí sí, porque concierne conforme a sus intereses, pero solo parte de lo que les corresponde a ellos, de lo que a ellos necesariamente les interesa aprobar de sus ideologías para poder así satisfacerse. Es una autojustificación, es una autodeterminación y es una autosatisfacción la que hace el ministro o el creyente cuando se enfoca en esto, que no, la Biblia no lo ampara. ¿Por qué digo esto? Porque pues dicen que ya no estamos bajo la ley, pero el problema es esto, que hoy en día se mueven muchas cosas que se dice que ya no estamos bajo la ley, pero que se le ponen bajo la ley, ¿verdad? Que se van de la ley y se traen a la gracia. Entonces una de ellas lo vamos a enfocar en lo que es el tema del secuestro, los ministros secuestrando los altares, los ministros secuestrando los dones, los ministros secuestrando los ministerios, los líderes.
los allegados a aquellos líderes están secuestrando los altares, están secuestrando los dones del Espíritu que le ha dado a la iglesia y están secuestrando los ministerios que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto, hermano? Bueno, vamos a verlo, pero primero lo vamos a traer del trasfondo. Vamos a ir allá atrás, allá donde van ellos a recoger agua de la que supuestamente ya no debemos de tomar, pero que esa agua así la apartan del pozo y agarran ese poquito, y de ese poquito de ese gran pozo de agua, ese poquito es el único que está bueno, o este poquito y el otro poquito, pero el resto del agua está contaminada. Para nosotros eso ya no es necesario. ¿Ok? Entonces vienen ellos y hacen esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir nosotros a ese pozo, porque no es posible que ese pozo tenga una manchita de agua buena aquí y una manchota de agua mala aquí. La misma Biblia dice en el Nuevo Testamento que de una fuente de agua no pueden salir agua dulce y agua amarga. La misma Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero recalcar esto? Quiero llevarlos a la palabra, quiero enseñarlos, que nos enseñemos nosotros mismos a ser sinceros, a no dejarnos cegar, a no ser egoístas, a no ser hipócritas, a no ser altivos, hermano, porque todo esto tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que vamos a ir al pozo de agua de la ley? Porque de ahí sacan para justificarse o autojustificarse y autosatisfacerse. Entonces, en la ley vemos, amados hermanos, que cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llamó dos hombres primero. Primero llamó a uno y después llamó al otro, ¿verdad? El primero llamado fue Moisés y el segundo llamado fue Aarón, su hermano mayor, ¿verdad? Entonces vemos en la Biblia que Dios llamó y sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. Estando allá en el monte Sinaí, Dios, amados hermanos, constituyó, que conste que la palabra constituyó es una ley, ¿ok? Entonces constituyó un orden, un sacerdocio y un orden sacerdotal, un tabernáculo, un lugar donde se debe de adorar, donde él se iba a reunir con los sacerdotes y con el pueblo. Entonces, amados hermanos, vemos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la Torá, hermanos, que Dios eligió a la familia de Aarón como sus sacerdotes, como los que iban a estar a cargo del templo. Dice la Biblia que ellos, los levitas, no tendrían heredad con el pueblo de Israel, que el Señor sería su heredad. Entonces ellos eran los únicos que de verdad iban a estar a tiempo completo, sirviéndole al Señor en el tabernáculo con todo lo que conforme a los sacrificios, a las ofrendas, al cambio de aceite, a los panes de la proposición, al incienso, a las oraciones, a la intercesión, a los juicios, a los sacrificios, a erigir el altar, a desarmar el altar, el tabernáculo, el atrio, todo lo que concierne a los utensilios y todo Dios se lo encargó a una sola familia, que es la familia de Leví. Amén. Entonces, dentro de la familia de Leví estaba Aarón. Todos los descendientes de Aarón se iban a encargar, amados hermanos, de lo que era el sacerdocio. Aarón quedó elegido como sumo sacerdote y sus hijos serían sacerdotes, y por lo cual era un sacerdocio que pasaba como herencia familiar y que la familia tenía que saber que tenían que prepararse y estar preparados en el momento para que el siguiente, cuando muriera el sumo sacerdote, otro miembro de la familia pudiera tomar el sumo sacerdocio, y así sucesivamente hasta que Jesús vino, ¿verdad? Entonces, en ese Antiguo Testamento, en el llamado sacerdotal de Aarón, Aarón es tomado, es elegido con su familia, Dios lo confirma delante de todo el pueblo de Israel, y nadie más podía meter las manos ahí. Habían leyes estrictas que decía que solo los sacerdotes, no había nadie que no fuera sacerdote, tocar el arca. Vemos a Usa, que quiso tocar el arca. No era sacerdote, no era la familia, por eso pereció, ¿verdad? Entonces vemos allí que Dios había dicho bien claro que no quería incircuncisos de corazón, que no quería incircuncisos de carne, que nadie más, que ningún extraño se iba a encargar, amados hermanos, de lo que era el tabernáculo, sus leyes, sus ministraciones espirituales, sus sacrificios, sus ofrendas, sus intercesiones, el uso de todo lo practicante religioso, las liturgias y todo.
Amén. Ellos eran los que iban a leer la palabra, ellos eran los que iban a recordarle al pueblo la palabra, ellos iban a hacer juicios y cuánta cosa. Entonces, amados hermanos, ese sacerdote era justificable que de verdad lo ejerciera solamente las personas que Dios había elegido. La familia de Aarón, la familia de Leví. Los levitas se encargaban de la alabanza, de todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, es tan importante porque hoy en día, amados hermanos, los venimos al templo. Hoy en día vemos, amados hermanos, que las cosas no están sucediendo como deberían de suceder. Si vemos en el Antiguo Testamento, Dios puso bien claro las órdenes, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la lectura que leemos, vemos al pueblo de Israel que está en una necesidad y que dentro de ese tiempo ellos tienen un sacerdote que ya ha envejecido, un sacerdote corrupto, un sacerdote que era un sacerdote, ¿cómo podemos llamarle? Alcahuete, tolerante, un sacerdote sin autoridad. Luego tenía sus hijos, que tenía él mismo el testimonio que sus hijos eran impíos, mas sin embargo no dejó a nadie más ministrar el arca sino a sus hijos impíos, porque como malinterpretó la ley de que solo era por su descendencia, no se acordó de lo que otro que la Biblia había dicho, que Dios no quería que ningún incircunciso de carne, ni incircunciso de espíritu, tuviera que ver con sus cosas santas, lo cual el sacerdote no lo hizo, no sentó a sus hijos, no los apartó, no para nada, solo les dijo que estaba malo, pero ahí los dejó hacer todas sus perversidades, blasfemar y hacer cuanta cosa, hacer que el pueblo blasfemara contra el nombre del Señor, que menospreciara las cosas santas de Dios y cuanta cosa. Y entonces vemos que el pueblo de Israel era copartícipe de eso, porque también ellos andaban en la impiedad. Amén. Entonces podemos ver con facilidad que los impíos se unen con los impíos. Y como lo dicen en Romanos, no solo aprueban, sino que se deleitan también. No solo se deleitan, sino que aprueban lo que otros hacen también. Entonces vemos aquí a Elí y vemos al pueblo de Israel y vemos que los dos perversos hijos de Elí son los que llevan el arca, amados hermanos. Son los que se encargaban de los sacrificios, son los que se encargaban de eso. Nadie más podía tener derecho. No habían más hijos. No habían sacerdotes, amados hermanos. Y como ustedes lo pueden ver, amados hermanos, después la Biblia nos relata que murieron ellos, que murió Elí y murieron sus dos hijos. Y ya no hubo sacerdocio en esa familia. Se levantó Samuel como profeta y como juez. Amén. Entonces, vemos de que algo raro y algo fuerte ocurrió. ¿Ok? No fue cosa pequeña. Entonces vemos que este varón ignoró la escritura, agarró un poquito de acá como hacen hoy en día, se fueron al pozo del agua, pero solo agarró un poquito del pozo y el otro poco estaba contaminado. Qué raro, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces hoy en día se hace lo mismo. Hoy se dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ciertamente es verdad. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué hoy en día está aconteciendo lo que aconteció en el tiempo de Elí, que secuestró el altar, secuestró los ministerios, no le dio cabida a nadie más, sino que él y sus hijos, él y sus hijos, él y sus hijos, él y sus hijos? Y ciertamente era un mandamiento, pero era un mandamiento que tenía que ser llevado al pie de la letra, que los hijos y los familiares que tenían que ministrar tenían que guardarse, tenían que apartarse y tenían que consagrarse santamente para el Señor. Tenían que ser celosos de las cosas de Dios, tenían que ser celosos de la obra de Dios, tenían que ser celosos del nombre de Dios, tenían que ser celosos del tabernáculo del Señor, tenían que ser celosos de las ofrendas del Señor y tenían que ser celosos con el pueblo del Señor. Lo cual aquí lo vemos que no era así, era todo lo contrario. Se confabularon el hechor con el consentidor. Y entonces vinieron y se pusieron de acuerdo, amados hermanos, y se llevaron el arca. Y según ellos allá la gran bullaranga, va, como hoy se oye en día en las iglesias. Hoy se oye gran bullaranga, conciertos por aquí y la llenura del Espíritu Santo solo porque hacen una gran bulla con gritos y júbilos y con tanta alborotadera, ignorando la palabra de Dios allá en Amos, donde Dios le dice a Amós que le diga al pueblo que quite ese montón de salmerios y un montón de sonidos de instrumentos. Porque ellos están perdidos, ellos no están entendiendo cómo es que Dios recibe la alabanza. Entonces ahora, amados hermanos, nos encontramos con ese mismo problema. Nos encontramos, amados hermanos, de que la iglesia
Los líderes, en su mayoría o en alguna parte, no son todos, no me estoy refiriendo, no estoy generalizando, pero muchos pastores, muchos ministros, muchas familias están secuestrando los altares, están secuestrando los dones del Espíritu Santo, están secuestrando los ministerios, amados hermanos, que Dios le dio a su iglesia. Y es cierto, el ministerio de Cristo hoy también se practica por medio de la familia, pero no por medio de la misma familia carnal, sino por medio de toda la familia espiritual, porque hoy no es hereditario a los hijos, es una promesa a los hijos, pero para que los hijos la puedan heredar, tienen que recibirla y tienen que practicarla y tienen que guardarla. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Hoy en las iglesias no está aconteciendo así. Hoy en las iglesias, cuando alguien está en pecado de la familia, no, solo los de afuera están en pecado. Como el anuncio aquel, el hijo del vecino. El hijo del vecino sí está en pecado. El mío no. Mi tío, mi primo, mi prima, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuelo, mi nieto, mi cuñado, el marido de mi cuñada, el X y el X y el sol X. Tristemente, eso es lo que se está haciendo en los altares. Hoy no quieren prestarle el altar a nadie. Hoy solo su familia. El pastor está con su esposa y sus hijos y sus cuñados y sus primos y sus sobrinos y sus tíos y sus nietos y tatarabuelos y tataranietos y tataracuñados y contracuñados y para aquí y para allá. Y aunque anden mal, ellos son los únicos que ministran. Ellos son los únicos que quieren tocar, que quieren cantar, que quieren predicar. A los demás hermanos no. Los que están allá atrás en las bancas, esos tienen que esperarse. Esos tienen que callarse. Y si se levantan y si dicen algo, ¿son qué? Dígame usted, ¿qué es la palabra más usual que se usa? Rebeldes, insujetos, hijos del diablo. Esa es la palabra que se usa para intimidarlos. Para poderles callar la boca. Para que no les digan sus verdades. Pero ellos sí pueden pararse desde el púlpito a decirle verdades a todo el mundo. Y hasta mentiras. Tristemente, amados hermanos, están siendo secuestrados estos altares. Yo no estoy diciendo que es incorrecto que un hijo, que un cuñado, que un tío, que un primo, que un sobrino, que la abuela, que la suegra, que el suegro, que la nuera y que el nuero. Está bien, perfecto. Pero si es verdad que se guardan para el Señor y si es verdad que solo ellos están ahí para ministrar. Porque si hay otros hijos de Cristo, son de la familia de Cristo también. Tienen derecho al altar. Tienen derecho al altar. Tú no puedes, yo no puedo limitar a un hermano que Dios lo ha levantado. ¿Por qué tengo que limitarlo? ¿Solo porque no quiera ver que siente a mi hijo o a mi hija? ¿Que anda robando? ¿Que es irreverente? ¿Que es irrespetuoso? Oh, por cierto, ahora si no diezmas, no puedes ejercer. No puedes ejercer el ministerio. No puedes participar en el altar. Eres un maldito. Eres un maldito porque te roban los diezmos. Ahí sí eres maldito. Igualito a los fariseos. Que era pecado el que se robara la ofrenda. El que blasfemara contra el altar no, pero contra la ofrenda sí. Porque ahí estaba la plata. Ahí estaban los intereses personales. Bendito Dios Todopoderoso. Yo no digo que no se debe diezmar. Digo, no se debe vender el altar. Los diezmos que nosotros damos no son obligatorios como lo eran los de Israel. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por fe y por amor. No hay ningún texto bíblico en el Nuevo Testamento que nos demande como ley tal cosa hacer. Pero nosotros que tenemos que ser ricos para con Dios y que confesamos ser hijos de Abraham, sabemos que Abraham sin ley ofreció los diezmos. Pero ahora no. Ahora si tú no diezmas, tú no puedes ministrar. Y el que diezma, aunque tenga 2 mujeres, aunque ande de ladrón, aunque le robe al patrón, aunque ande de mentiroso, aunque ande haciendo tanta maldad en su casa, pero como diezma es fiel a Dios. Dígame usted. Yo no sé qué hacer. ¿Sabe usted qué hacer en eso? ¿Será que los ministros están correctos en eso? Eso está peligroso, amado hermano. Es importante saber qué estamos haciendo. Ciertamente una persona que no quiere darle nada a Dios, es cierto, hay un problema, pero hay que irlo a educar. Hay que enseñarle a ser rico para con Dios. Pero también hay que ver a los de la casa, no seamos como los fariseos,
que le ponían cargas a aquellos otros, pero ellos no las cargaban ni con un dedo. Pero el sobrino, el tío, la suegra, la nuera, el cuñado y la cuñada, ellos, aunque sean adúlteros, andan bien. Ellos sí pueden ministrar, secuestrando. Los demás hermanos no tienen dones, los demás hermanos, solo ellos son santos. Solo ellos son santos. Los demás son pecadores. No puede estar un hermano triste porque ya anda caído. Solo porque un hermano no grita, ese hermano no tiene a Dios. Y si te grito yo para predicarte, vas a decir que tengo que soy un hijo del diablo también. Entonces, y si grito para predicar, yo no soy de Dios. Pero si grito para cantar, ahí sí soy de Dios. No usas la escritura, no usas el espíritu ni lo conoces. Porque no juzgas conforme a la verdad. Juzgas conforme a tus propios razonamientos. Y eso es lo triste, que te estás convirtiendo en un mutilador del cuerpo de Cristo, porque estás cortando, matando la obra del Señor, matando al pueblo, a los hijos, aquellos que Dios les derramó los dones del Espíritu Santo, aquellos a los cuales Dios les dio ministerio por medio del Espíritu. Pero tú, como no quieres soltar el ministerio, como no quieres competencia, porque te parece que es un mercado, no quieres dejar que los demás ministren. Como solo tú eres santo, a los demás los ves inmundos. Y así se confabulan muchos en las congregaciones. Porque como les toleran, porque como también les toleran todo y les callan, les asopapan. Como la NFL, no quiero meter cosas del mundo, pero así más o menos hacen. ¿Ok? Mira, amado hermano ministro. Mira, amado hermano pastor. Mira, amado diácono, diaconisa, músico, profeta, como te llames. Amado hermano cristiano que estás ahí sentado, tú que te confabulas y tú que te callas. No, hermano, no estoy enseñando rebeldía. No, para nada. La Biblia dice bien claro que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. No, hermano, pero tampoco te quedes callado. Clama a Dios y ve a ese ministro. Ábrele el entendimiento por amor a su alma, por amor a tu alma, por amor a los de los demás. Mira, mi amado, ciertamente sí es cierto, es bonito ver a su familia. Yo he ejercido ministerio con mi familia, pero no por eso quiere decir que yo no voy a abrirle espacio a nadie que esté en la congregación, que quiera servirle al Señor, que tenga los dones del Señor, que tenga y haya recibido el ministerio del Señor. Hay pastores que se justifican, así de sencillo. Hay pastores que se justifican que no vienen de un concilio y que no necesitan cobertura de un hombre, porque tienen la cobertura de Dios, pero solo en el beneficio de ellos. Y entonces, ¿por qué el hermano o la hermana que está allá sentada en la silla, que está toda triste, o que ya no se congrega, o que viene de vez en cuando, y tú no sabes por qué? ¿Por qué necesita tu cobertura entonces? Ahí sí necesita de ti. Ahí sí necesita la cobertura de los hombres, pero tú no. Tú sí eres libre. Aquel no, aquel es esclavo tuyo. ¿No sabes que la Biblia dice, mi amado hermano, que no debe tener señorío sobre la mies del Señor, sobre las ovejas del Señor? No ejerza señorío. Así también dice la Biblia que nosotros debemos sujetarnos a nuestros pastores y obedecerlos. Claro que sí, los vamos a sujetar y los vamos a obedecer, pero vamos a ver cuál es su fe y su conducta. Yo no me tengo que sujetar a un pastor solo porque tenga nombre de pastor. Y es un ladrón, un sinvergüenza, un adúltero, un fornicario, un maldiciente y cuánta cosa. Por favor, pon las cosas en orden. ¿Quieres respeto? Gánatelo. No lo exijas. No mutiles el cuerpo de Cristo. Conviértete al Señor, ama las ovejas del Señor. Dale libertad al pueblo del Señor, pon orden. No hagas un desorden. Que según tú, poniendo orden, haces un desorden. Otros han secuestrado los altares, ya no dejan a predicadores que les hable o que hablen contra el ministerio de ellos o que redarguya a la iglesia. Ya no quieren. Porque según es la cizaña y se olvidan de que el Señor les dijo que no corten ni la cizaña ni el trigo, porque no sea que cortando la cizaña corten el trigo. Y así están haciendo hoy. Hoy porque no quieren dejar entrar a lo que ellos llaman cizaña, están cortando el trigo también. Están cortando el trigo y no están entendiendo lo que están haciendo.
Estos altares están secuestrados. Hay muchos hermanos que han decidido mejor quedarse en sus casas. Peor ahora que hay internet, que cada quien tiene su smartphone, que ponen predicadores, predicaciones así como yo lo estoy haciendo. Ya se congregan en su casa. La Biblia dice que 2 o 3 se pueden congregar en el nombre del Señor y ahí va a estar el Señor. ¿Quién se lo puede impedir? ¿Puedes tú juzgar eso? Si una familia se congrega y no quiere congregar porque allá en la iglesia los sientan, allá en la iglesia los ignoran, allá en la iglesia los toman como pecadores todo el tiempo y solo los líderes están santos y son más sinvergüenzas que los que están sentados. Pongamos las cosas en orden, hermano. Dejemos de causarle tropiezo a la obra del Señor. Por favor, es necesario que nosotros tengamos orden en la iglesia, pero que sea justo, con el justo juicio de la palabra y del Espíritu de Dios, no con el nuestro. No mires solo a los de tu familia como santos. Comparte la santidad de tu familia con los demás para que hagan más. Como dijo Moisés, que diera yo que todos profetizaran. Anhela que otros puedan ser guitarristas, bateristas, bajistas para que en la iglesia no carezca de levitas y Dios no carezca de alabanza en esta tierra, porque aunque Dios no carece de alabanza, pero en la iglesia tuya sí. O al menos para que Dios te reciba la alabanza que tú según ofreces para Dios, pero que a Dios dice, me da asco tu alabanza. Porque no estás ejerciendo mi voluntad, estás ejerciendo la tuya. Estás haciendo como Satanás hizo en el cielo, por encima del Altísimo. O sea, tu voluntad por encima de la voluntad del Altísimo. Eso es lo que estás ejerciendo cuando haces eso. Ábrete el entendimiento. Escucha. Si de verdad tienes el Espíritu, escucha la voz del Espíritu. Ya no mutiles al cuerpo del Señor. Ya no atormentes al pueblo del Señor. Toma tu responsabilidad, tu ministerio con gozo, con alegría, con responsabilidad. Hay pastores, hay ministros que se han decidido dejar sus trabajos porque dicen que se van a dedicar a tiempo completo en el ministerio, pero solo van a abrir la iglesia. Y todavía que conste, el sábado no lo moleste. El sábado familiar, por favor. Bola de sinvergüenzas, podría decir yo. Si de verdad la Biblia dice que te da autoridad para que vivas del evangelio, perfecto. Pero mira al sacerdocio de Aarón. Y te acuérdate del sumo sacerdote tuyo. ¿Quién es? Cristo. Acuérdate que fue lo que le dijo Cristo a los fariseos. Acuérdate lo que le dijo Cristo a los discípulos cuando se encontró con la mujer en el pozo de Jacob en Sicar. Acuérdate que dijo, yo y mi padre aún trabajamos. Y Jesús dijo, todavía tengo un trabajo, todavía tengo una comida que comer, que es hacer la voluntad de mi Padre. Permaneció en el ministerio. Hazlo, dedícate al 100%, perfecto. Y si estás en mi congregación, yo con gusto llevo mis ofrendas. A ver, un ministro que ama a Dios, que ama a su congregación, porque el amor a Dios se muestra amando al hermano. No solo con los labios diciendo yo amo a Dios, solo porque haces liturgia y estás todos los días en la iglesia. Por favor. Y si los demás faltan un día, ya son impíos. Y si los demás faltan un día, ya no pueden servir. Los metes 40 meses de disciplina. Pero cuando falta tu familia, cuando peleas con tu esposa, cuando peleas con tu esposo, cuando discutes con un miembro de tu familia, ahí no, ¿verdad? Eso es nomás, ay, perdóname, nos limpiamos ya, en la sangre de Cristo estamos limpios, pero aquel no. Aquel no tiene derecho a que la sangre de Cristo lo limpie. Por favor, hermanos, en el amor del Señor se los pido. A todos los ministros, a todos esos hermanos que se confabulan, a todos esos hermanos que se dejan, que los tratan. Eso no es humildad, hermanos. Por favor. Eso no se llama humildad. Humildad es que tú vayas y le digas, mira mi hermano pastor, mira mi hermano líder, yo veo que usted está haciendo esto, explíquemelo. ¿Cuál es la razón por la cual el fulano o yo estoy sentado? El por qué nadie más puede ministrar aquí. El por qué nadie más puede trabajar aquí en la obra. A esos hay que mandarlos a la calle, dice. ¿Quieren ministerio? Allá está en la calle. Ah, pero ellos no van a la calle. No, cuidadito. Oh, hombre. Tenga cuidado porque... Cuidadito que se mete con el ungido. No toques al ungido de Jehová. Porque si tocas al ungido de Jehová, ya sabe lo que te va a ir. ¿Y aquel qué es? Pregunto. ¿Qué es el hermano?
¿Qué es la hermana? ¿Qué son ellos? Nada. ¿No están ungidos? ¿No derramó Dios el Espíritu Santo sobre ellos? ¿No selló Dios sus vidas con el Espíritu Santo? ¿No los limpió Dios con la sangre de Cristo? ¿No los está limpiando Dios y lavándolos Dios cada día con su palabra? Entonces no son santos. Solo ustedes son santos. Bueno, que Dios los ayude. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, de su remanente, de sus escogidos. Que los aparte de esas manos, de esos mutiladores. Que esos mutiladores de verdad, si quieren convertirse, gloria a Dios. Si no, Padre, yo te pido en nombre del Señor Jesucristo que saques a tu pueblo de la mano de esos mutiladores del cuerpo. A ti, mi amado hermano ministro, te respeto. De verdad te amo en el amor del Señor. Por eso estoy enfrente de esta cámara, porque te amo. Porque no quiero que el enemigo te ciegue, ni tu orgullo, ni tu familia. Por favor, mira, medita. Razona con la palabra. No seas egoísta, no seas un fariseo, poniéndole cargas a otros que tú no llevas ni quieres cargar. No secuestres los altares. Ciertamente es cierto, tienes que poner orden. Pero mira que el orden empiece por tu casa, porque el juicio empieza por tu casa. ¿Por qué yo voy a poner a mis hijos que son del mundo a ministrar en el altar? No lo haría nunca. Amo a mis hijos de verdad. Y no lo voy a permitir que ningún ministro me ponga a mí, a mi esposa y a nuestros hijos si nosotros no estamos correctamente buscando de Dios. Le agradezco al ministro que me disciplina, pero que me diga por qué me disciplina. Que me diga cuánto tiempo voy a estar en disciplina. Que me diga si es que en verdad no le doy frutos. Que me diga qué mal proceder ve en mí. No vayas a comerme de atrás. No me comas en el silencio. No me mutiles. Por favor, te lo pido en el amor del Señor. Ruega para que yo tampoco mutile a nadie. Yo espero en Dios que el día que Dios me vuelva a permitir ser un pastor de ovejas, de verdad sea conforme a su corazón. Por eso no quiero ser pastor, porque no quiero ser piedra de tropiezo. Amo el pastorado, pero quiero hacerlo conforme al corazón de Dios. No quiero mutilar a nadie. No quiero cohibir, no quiero secuestrar el altar y que solo mi esposo y mis hijos o nuestros hijos lo hagan. O mi cuñado y mi primo y mi tía y mi sobrino y mi sobrina. No, no, no. Todos los que son lavados con la sangre de Cristo tienen derecho a participar del altar, tienen derecho a participar en todos los ministerios que la iglesia ha dado, cada quien conforme a quien Dios le ha dado. Pero si hay un músico, ¿por qué sentarlo? Si hay un predicador, ¿por qué sentarlo? Si hay una persona que sabe limpiar la iglesia mejor que tu prima, ¿por qué sentarla? Si tu prima anda más mal que ella, si tu sobrino anda más mal que ella, o si tu hijo, o si tu nuera o tu yerno, aún tú mismo, mi amado hermano, mira cuántas veces mientes, mira cuántas veces juzgas equivocadamente. Ya deja de quitarle lo que Dios le ha dado a otros. Compártelo, vívelo, gózate con ellos. Échalos a andar, que crezcan, que amen la obra, que para que cada día tu ministerio sea bendecido, para que Dios se agrade de lo que estás haciendo, para que Dios te ponga a tu mano sus riquezas en gloria, sus almas, porque Él las va a poner solamente en las manos de sus pastores, que sean conforme a su corazón. Pero si tú no has aprendido a hacer conforme a su corazón, no te va a poner sus ovejas, te va a poner un montón de cabros y cabritos, y de las rechazadas, aquellas que no quisieron sujetarse a Dios, aquellos que no quisieron obedecer a Dios. Yo les pido en el amor del Señor. Soy el hermano Julio Matamoros. Mi número de teléfono es el 206-516-9822 y estamos a la disposición para predicar la palabra del Señor a donde sea que podamos estar en este país. Amén. Hasta ahorita solo podemos estar en este país, no tenemos todavía acceso a salir y regresar, por lo tanto solo que Dios nos llevara, para otro lado fuéramos, pero estamos aquí. Por favor, en el amor del Señor, yo te pido, ministro, te amamos, amamos a tu congregación, queremos que Dios prospere tu alma, para que prospere en todo y sea prosperado tu ministerio y tu congregación sea una congregación prosperada, que sea rica en dones, que sea rica en ministerios, que todos los que lleguen ahí crezcan. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesús y los invito a que cada uno oremos unos por los otros, nos exhortemos unos por los otros y que cada uno ejerzamos ese ministerio que Dios nos ha dado.
sin andarle poniendo tropiezos a las cosas. Enseñemos la palabra tal y como está, eso sí. No seamos tolerantes más que Dios, ni seamos más misericordiosos, ni más juiciosos más que Dios, porque los vamos a ganar juicio, castigo de parte de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Les amamos y saludos de nuestro ministerio profético Palabra Ungida, y de nuestra familia y de todos los que amamos la obra del Señor y amamos la venida del Señor. Reciban saludos de todos y recuerda que Cristo te ama, que Cristo pronto volverá por su iglesia, pero volverá por una iglesia no que se llama cristiana, sino una iglesia que se guarda, que se aparta para Él, que no niega su palabra ni su nombre, que guarda su palabra, que esté sin arrugas y sin manchas. Así lo dice la Escritura. Viene por una iglesia que de verdad ama al Señor. Así que llevemos esta palabra del Señor, llevémosla en todos los lugares a donde Dios nos lo permita, pero hagamos correctamente. Tomemos la responsabilidad de los ministerios que Dios nos ha dado, hagámoslo de buena gana y hagámoslo para el Señor, haciendo bien las cosas, no es tolerándolo, ni secuestrando los altares, ni secuestrando los dones, porque cuando tú le impides a un hermano que ejerza sus dones, porque tú lo ves inmundo, y no te has sentado con él, no le has dicho que no lo vas a usar porque tú has visto esto y no sabes si es verdad o es mentira. Lo otro, no lo has recibido ni por revelación del Espíritu, mi hermano. Pues por lo que tus ojos ven y tu mente juzga y tu corazón. Tristemente, qué bueno fuera que fuera porque el Espíritu Santo te lo reveló, así como le reveló a Pedro lo de Ananías y Zafira. Así como el Espíritu le revelaba a Pablo. Qué bueno, está bien hecho. Si yo soy el primero en ser sentado, gloria a Dios, porque puedo ver el amor de Dios que no me quiere destruir. Por eso me disciplina. Le agradezco a Dios que mis pastores me disciplinen correctamente. Le pido a Dios que no permita que se cieguen, pero también le pido a Dios. Y este mensaje va para mis pastores también. Para mis hermanos en Cristo en la iglesia donde me congrego también, para que ellos no caigan en esto, ni practiquen esto, ni sean ignorantes de esto. Para mí mismo, para mi casa misma, para que cuando nosotros ejerzamos ministerio no seamos así tampoco. No seamos mutiladores del cuerpo de Cristo, sino de verdad seamos siervos conforme al corazón del Señor. Que la gente vea un orden en nuestras congregaciones, que no vean desorden, que no vean ese sectarismo, que no vean ese libertinaje, ese desacuerdo, ese descontento, esa desunión, sino que se pueda ver que de verdad amor al Espíritu de Dios en nosotros, por medio de nuestras conductas, por medio de nuestro proceder, en nuestras casas, en nuestras congregaciones, en nuestros liderazgos, en nuestros trabajos, porque la verdad, el chaleco nos está quedando muy grande. Y el problema es que el tiempo está pasando y va pasando aceleradamente y no estamos haciendo, como dijeron aquellos leprosos, no estamos haciendo bien. Por eso yo les amo, les exhorto en el amor del Señor. Voy a empezar desde el pastor, desde el ministro, porque de ahí empieza el juicio, del de arriba. Hermano, corrígete, no dejes que caigas en eso. No te dejes llevar tampoco por la avaricia, por la preferencia, ni porque aquel diezma más o aquel diezma menos, ni porque el hijo del vecino, o porque tú ves solo a tu hijo limpio, pero al del vecino o al del hermano lo ves sucio. Me gustaría que Dios te mostrara los secretos de tu familia, como también a mí me gustaría que me la mostrara para yo no errar, para yo no pecar contra Dios, para yo no pecar contra el pueblo del Señor. Porque el pueblo del Señor es mi pueblo. Es mi pueblo. Es yo mismo en el pueblo. Si tengo la sangre de Cristo en mi familia, soy descendiente de Cristo. Puedo ejercer el ministerio como mi hermano y mi hermana. Si estamos mal, él y yo, o ellos y nosotros, perfecto, disciplina. Si están mal en tu congregación, perfecto, disciplina. Pero hazlo correctamente. Hazlo basado a justicia, a verdad y con misericordia. Que Dios te bendiga. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga a Israel. Oremos por el pueblo judío, hebreo y israelita. Oremos para que la salvación de nuestro Señor se expanda en China, en Corea del Norte, en todos los países africanos. Para que Dios le dé valentía a nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Y que Dios los ayude y los consuele y los fortalezca, así como consoló a Esteban. Que haya ese sentir que hubo en Cristo en todos nosotros.
que podamos salir adelante, que la gente mire que somos hijos de Dios porque los amamos con amor sincero y verdadero. Dios les bendiga, amados hermanos. Somos Sergio en Salud de mi familia y nuestros hermanos en Cristo, la congregación. Somos el ministerio, ministerio profético Palabra Ungida y su servidor, el hermano Julio Matamoros y su familia. Y nuestros hermanos en la iglesia, Ministerio Internacional de Jehová, mi guerrero. Dios les bendiga.